Muy bien amigos, continuamos con la segunda parte de este video. Ya habíamos avisado que este tema de la región del Caribe y Centroamérica iba a estar dividido en tres partes, en tres videos. Ya comenzamos con el primero, que fue el de introducción. El segundo va a ser sobre el análisis de un posible escenario de una tercera guerra mundial y cómo afectaría a la región de Centroamérica. Y el tercer y último video vamos a analizar cómo afectaría la región del Caribe en caso de que se suscitase una posible tercera guerra mundial. Acuérdense amigos, estamos hablando de un posible escenario. Eh, yo no estoy diciendo que estas cosas vayan a pasar como tal. Son solamente especulaciones de las cuales podría equivocarme parcialmente o totalmente, como ya se los había dicho en el anterior video. Así que bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el análisis y las especulaciones para la región de Centroamérica. Y bueno, pues generalmente yo comienzo dando mi punto de vista y ya después dejo eh, que la culata de su punto de vista. Mm, Hay algunas cosas en las cuales diferimos y a mí me gustaría empezar con el análisis que hizo la culata y bueno, yo lo escribí y ella eh, me permitió que lo compartiera con ustedes. Así que en la región de Centroamérica, primero vamos a hacer el análisis para el país de Panamá, luego vamos a hacer el análisis para Nicaragua y finalmente un análisis general para la región de Centroamérica. Si hay algunos centroamericanos que estén viendo este video, se preguntarán, oye, yo soy de El Salvador o yo soy de Guatemala, ¿por qué no hiciste un análisis para esos países, para nuestros países? Y yo lo que les puedo decir es que no se lo tomen personal, no es que sea irrelevante hablar de eso de ninguna manera. Pienso que toda la región del Caribe en conjunción vale la pena hablar sobre este tema relacionado a la Tercera Guerra Mundial. Vale la pena hablar sobre ello en conjunto, la región como tal. Y si yo solamente mencioné a Panamá y a Nicaragua es porque, de acuerdo al análisis que hemos hecho la culata y yo, eh, pensamos que Nicaragua y Panamá son los países que van a tener una participación importante. Podrían tener una participación importante, corrijo, en caso de que se suscite una posible tercera guerra mundial. Eh, Nicaragua, bueno, pues porque actualmente eh, sigue siendo un país que está este, gobernado por un gobierno con ideas de izquierda. Y Panamá, porque es un país, bueno, está el Canal de Panamá. Es una región importante porque es el puente que conecta Centroamérica con América del Sur. Entonces es un país importante porque los que van del norte eh, van a intentar conectarse con el sur y viceversa. Así que, bueno, todo esto aunado a una posible tercera guerra mundial. Así que, como se los digo, no, no se lo tomen personal por el hecho de no mencionar a Guatemala o a Belice o a El Salvador o a Honduras. Sí los vamos a mencionar en este video. A Costa Rica, sí los vamos a mencionar en este video, pero
paso a paso a medida que vaya transcurriendo este video. Eh, Porque todos estos países vale la pena mencionarlos. Así que bien, lo mismo va para, para la región del Caribe, pero bueno, de eso hablaremos en el tercer video. Así que voy a comenzar con Panamá, pero bueno, eh, primero voy a compartirles lo que me compartió la culata y ya después les doy mi punto de vista al respecto. Así que bien, voy a comenzar con Puerto Rico. Esto fue lo que me compartió la culata, esto fue lo que escribí y esto es lo que a continuación les comparto a ustedes. No, corrijo, a ver, mencioné Puerto Rico, esto tiene que ver con, bueno, esto es de la región de el Caribe, les pido una disculpa por mi borrada. Y bueno, vamos a comenzar con Panamá. Esto es lo que me compartió la culata a mí y la que yo les comparto a ustedes. Comenzamos con Panamá. Punto número 1. Previo a la intervención de fuerzas extranjeras, Panamá está al tanto de lo que sucede en diferentes puntos donde se está desarrollando la guerra a nivel mundial. Y a su vez está preparándose para lo que viene del norte. Corrijo, para los que vienen del norte y los que vienen del sur. Esta nación se está preparando para garantizar su supervivencia y su futuro. Punto número 2. Ay, disculpen por leer tan feo, les prometo corregirme más y ya no hacer tantas pausas. Ok, punto número 2. Hay una posible alianza entre Panamá con algunos países de Centroamérica y en menor medida con Estados Unidos, quienes se encuentran en ese momento débiles, pero Panamá se mantiene firme. Panamá muestra confianza y seguridad en sí mismo ante la ocupación que se viene, o que se podría traducir también como, bueno, que se podría interpretar también como una invasión. Continuó. Panamá no está dispuesta a permitir una ocupación por parte de quienes le han menospreciado. Punto número 3. Panamá mantendrá su alianza con Estados Unidos, quien desde el pasado ha establecido lazos comerciales y geopolíticos. Punto número 4. Cuba y Venezuela, con ayuda de Rusia, tratan de entrar al país y tomar el control de esa zona de tránsito importante en Panamá. Mas no logra avanzar hacia el norte, a menos en principio. Corrijo, no logra avanzar hacia Panamá, al menos en principio, porque tanto Estados Unidos como Panamá le obstruyen el paso y ambos intentan avanzar hacia el sur para expulsar a los invasores. En primera instancia lo consiguen, pero después de un tiempo Cuba y sus aliados van ocupando terreno poco a poco. Al verse estancada la guerra, una bomba de menor intensidad cae en el canal de Panamá y este causa mucha destrucción. Todo para obstruir el tránsito marítimo en esa zona, ante quienes no pudieron apoderarse de esa zona.
es decir, los invasores. Punto número 5. Panamá y Estados Unidos, al verse en desventaja, planean una estrategia. Estados Unidos se sitúa en la parte oriente del país para detener a los invasores desde el mar, mientras que Panamá se sitúa del lado del Pacífico para bloquear cualquier acceso a los invasores. Punto número 6. Aparentemente Panamá y Estados Unidos dejan entrar al invasor, pero es una trampa. Y el invasor desconoce que dentro de la selva le están tendiendo una trampa. Punto número 7. Las tropas rusas por tierra se ven diezmados y debilitados, junto con Cuba. Luego, a Rusia no le queda de otra que retroceder y replantear su ataque. Rusia buscará refuerzos de otros países. China le ayudará, y muy posiblemente Nicaragua. Pero a final de cuentas, este conflicto se estanca, nadie puede avanzar hacia adelante, ninguno de los dos bandos, y finalmente este conflicto es interrumpido por el impacto de un objeto que cae en el océano. Grandes olas azotan las costas del Atlántico y las regiones cercanas a la zona del impacto. Centroamérica, el Caribe y partes de México y Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos. Ok, aquí hay un posible desenlace, un posible futuro, el cual menciona la culata y dice lo siguiente: después del impacto, después de que la guerra se detiene de golpe, después de que la guerra se detiene de golpe, llega la dictadura. Dice, sucederá algo que causará pesar y sufrimiento. Seremos expuestos a una prueba y a ser perseguidos. Es tiempo de despertar, de concientizarse y solidarizarse con los que hayan despertado. El conocimiento del pasado sale a la luz cuidadosamente. Luego dice, el mundo como lo conocemos está desapareciendo y un nuevo mundo está por surgir. El conocimiento sobre el pasado sale a la luz. El conocimiento sobre el pasado proveniente del Atlántico sale a la luz. Ante tiempos adversos y de catástrofes, hay quienes, invadidos por el miedo, se niegan a renunciar a todo aquello a que los ata a este mundo. Los que ocultan la verdad se resisten y amenazan a quienes buscan la verdad para que este conocimiento no salga a la luz. Pero la verdad, a final de cuentas, saldrá tarde que temprano. El terror se extiende para provocar obediencia y silencio, pero habrá quienes defiendan la verdad y el conocimiento. Muchos lucharán por la libertad y algunos serán capturados y ejecutados. Pero esto, lejos de amedrentar,
motiva a los demás a reaccionar y luchar. Los que luchan por la libertad en tiempos de persecución deberán ser cautelosos para obtener éxito en la lucha ante la adversidad. No se debe perder la paz interior. Y dice, el cambio y la lucha hacia la libertad deberá empezar desde el interior, o sea, desde cada uno de nosotros. Bueno, disculpen. Aquí la culata termina su análisis para la región de Panamá. Yo solamente quiero hacer hincapié en un punto sobre lo de Panamá. Primero, bueno, así en síntesis, la culata visualiza que se acercan invasores a la región de Panamá, tanto del norte como del sur. Posiblemente haya alianzas entre Cuba y Nicaragua para apoderarse de la región, bueno, para apoderarse de Panamá. Y desde el sur podría haber alianzas entre Venezuela, Ecuador. Todo depende de muchas cosas porque, como se los vuelvo a repetir, esto solamente es un análisis, es una mera especulación. No sabemos quiénes gobiernen para ese entonces en caso de que se suscite una tercera guerra mundial. No sabemos si gobiernen partidos de derecha o de izquierda, ya sea en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador o en Venezuela. Lo que sí les puedo decir es que una vez que un partido de izquierda, un partido afín al marxismo, al servicio del lobby judío, al servicio del sionismo, es muy difícil erradicar ese tipo de gobiernos. Así que posiblemente, en caso de que se suscite una tercera guerra mundial, estos países mencionados, ni Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, traten de ayudar tanto a Rusia y a China en su empresa expansionista, en su bueno, es que no se dice empresa, se dice eh, en su idea expansionista de liberar al mundo, entre comillas. Acuérdense lo que dicen las profecías, el oso que fingió amor. Posiblemente Rusia, en caso de un conflicto a gran escala, trate de mostrarse a todos como un país ejemplo a seguir, como un país libertador de naciones y, y, y un país que se encargue de destronar del poder a, a gobiernos corruptos, tal como algo parecido a lo que vimos en la época de Napoleón, que se vio a sí mismo Napoleón como un libertador y no solamente como un revolucionario en su país o como un libertador de naciones donde gobernaban monarquías, donde gobernaban supuestamente gobiernos, bueno, no supuestamente, sí había corrupción, ¿verdad? Pero eh, donde se trataba de erradicar gobiernos corruptos o monarquías corruptas.
Pero bueno, todo esto forma parte de una farsa, de un espectáculo. A final de cuentas, eh, Napoleón se convirtió en un tirano. Pero bueno, eso es harina de otro costal y podríamos hablar de eso en otro video, pero no en este. Volviendo al tema, lo mismo, algo parecido podría ocurrir con Rusia. Que Rusia se muestre ante los faltos y ante las personas faltas y carentes de análisis, se puede mostrar como un salvador, como un libertador de naciones. Entonces sus supuestas ocupaciones, sus supuestas intervenciones no son más que pues lo mismo que hicieron los países de la OTAN, ¿no? Lo mismo que hicieron los países también invasores de Occidente, Estados Unidos, algunos países aliados a la OTAN, a la Unión Europea, que también se vieron como, quisieron mostrarse como países libertadores, como países demócratas, que, que supuestamente liberaban países de gobiernos y dictaduras corruptas y asesinas. Pero pues, como se los vuelvo a repetir, todo esto forma parte de la misma farsa. Así que eso podríamos ver en caso de una posible tercera guerra mundial, específicamente en la región de Centroamérica. eh, pues no va a faltar, ¿no?, que Rusia busque aliados, tanto Rusia como China. No va a faltar que busque aliados con países afines a su política marxista, a su política socialista. Y ahí tenemos el caso de Nicaragua. Eh, Existe la posibilidad de que Honduras podría caer también en un gobierno de izquierda. Eh, Veo un poco más neutrales a Costa Rica, a Panamá, eh, o quizás afines, o que se pongan de lado de Estados Unidos y de Occidente. Belice, pues, Belice quizás eh, trate de hacerse a un lado e igualmente mostrarse como un país neutral, un país que quizás diga, a mí no me metan en esto, yo no me pongo ni del lado de Occidente ni de Oriente, yo me lavo las manos. Pero ¿qué pasa con los otros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿qué podría pasar con Guatemala? ¿Qué podría pasar con El Salvador? Bueno, pues yo pienso que estos países van a tratar de que no haya un avance por parte de los países que se alíen a Rusia y a China hacia el norte. Es decir, primero van a intentar que no ocupen esos respectivos países, tanto a Guatemala y a El Salvador. Seguramente estos dos países van a tratar de deslindarse de todo conflicto. A final de cuentas, esta es una guerra que nadie quiere tener, que ningún país quiere tener, pero que los amos en el poder, por su maldita avaricia, por su, por su ambición de poder, eh, van a eh, van a tratar de envolver a todas las naciones. Así que a medida que vaya avanzando este conflicto, pues posiblemente Guatemala y El Salvador reciban algunos refuerzos y alguna pequeña ayuda, ya sea de Estados Unidos o de México en conjunto, para impedir que tanto Guatemala como El Salvador sean ocupados por una posible alianza entre Cuba, entre Honduras, entre Nicaragua, con ayuda de Venezuela y Ecuador. Cierto o falso, solamente el tiempo nos dará la respuesta. Amigos, esto a final de cuentas no son más que meras especulaciones que no están exentas de error. Porque igual podría pasar el tiempo y podría caer los gobiernos socialistas
en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Eh, yo lo veo poco probable, ¿verdad? Desde mi análisis, pero existe esa posibilidad. Por eso les digo, tómenselo esto con pinzas y no crean en nada de lo que les estoy diciendo. A final de cuentas, son solo especulaciones que no están exentas de error. Bien amigos, sobre Panamá, sobre lo que escribió la culata al respecto, yo lo único que difiero en lo que escribió, corrijo, en lo que dijo la culata, en lo que me compartió la culata al respecto, es... eh, lo que pasa es que la culata habla sobre una intervención ya más directa por parte de Rusia, no solamente en Panamá, sino en la región de Centroamérica y el Caribe. Y yo pienso, a menos desde mi punto de vista, yo difiero un poco con la culata al respecto. Yo pienso sobre ese punto que, bueno, sí, sí se puede ver una presencia tanto de China como de Rusia en esa región, pero a menos desde mi perspectiva mínima. Si acaso envía algunas pequeñas tropas, tanto Rusia como China, a esa región de Centroamérica y el Caribe, eh, si acaso, bueno, no, nada de si acaso, más bien lo que sí se vería claramente es que obviamente Rusia y China van a tratar de reforzar a sus países aliados en una posible tercera guerra mundial. Podría reforzar militarmente con tropas, con armamento, con vehículos de transporte. Podría financiar eh, y podría reforzar a Cuba, a Nicaragua, seguramente, y posiblemente a Honduras, en caso de que Honduras caiga en un gobierno socialista. Eh, obviamente pues va a recibir ayuda, obviamente va a reforzar también a Venezuela y a Ecuador, aunque posiblemente Ecuador y Venezuela estén más enfocados a ocupar la región de América del Sur, a menos lo que es la región norte de América del Sur. Y a menos desde lo que yo alcanzo a visualizar, yo pienso que la intervención sobre esa región de Centroamérica principalmente va a ser por parte de Cuba. Tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene Cuba? Cuba solamente es una isla, no tiene un ejército poderoso y bla bla bla, no es una potencia nuclear, bla bla bla. Mm, yo no estaría tan seguro de ello. Yo pienso que sí, tal vez no es una potencia nuclear o bélica como lo es Corea del Norte, como lo es bueno, ya ni hago las comparaciones porque serían absurdas, pero a Cuba no se le debe de menospreciar. A Cuba Cuba, a pesar de la crisis de los misiles en el 62, yo pienso que Cuba jamás perdió contacto y relaciones con Rusia, así que yo no dudo que Cuba, el castrismo que es el que gobierna actualmente Cuba, vaya a ser una nueva alianza o reforzar alianzas con Rusia en caso de una posible tercera guerra mundial, en caso de que se dé una posible tercera guerra mundial. Eso es lo que yo difiero con la culata en este análisis. No le veo mucho sentido que Rusia o China envíen muchas tropas este, a esa región. A menos, bueno, en el canal de Panamá pues sí habría
habría una excepción, habría una diferencia, porque pues es una zona importante de tránsito, ¿no? Es una zona donde lo, este, los que van del norte van hacia el sur y viceversa. Eh, es una es una zona, el canal de Panamá pues es una zona muy importante de tránsito, de comercio, para viajar del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Así que en un dado caso de que la guerra se estanque, sí habría importantes, y sí podría haber importante presencia militar tanto de Rusia como de China en el canal de Panamá, para que los aliados tanto de Rusia como de China en, en Centroamérica puedan llegar a América del Sur, es decir, al norte de América del Sur. Pero bueno, es solo un, son solamente meras especulaciones. Eh, por ejemplo, yo no veo a Rusia y a China eh, enviando muchas tropas para recorrer toda la región de Centroamérica y llegar finalmente a México o a Estados Unidos. Yo más bien vería a Rusia y a China eh, reforzando a posibles aliados, ya sea Nicaragua o Honduras, o reforzando a Cuba para tener control sobre la región de Centroamérica. Yo incluso me atrevería a decir que vería más presencia por parte de Cuba y de Venezuela en la región de Centroamérica que de que ver la presencia en en masa tanto de Rusia como de China. No le veo sentido. No, no es que no vaya a haber rusos o chinos llegando a esa región. Sí pueden llegar a esa región, pero así que envíen una gran cantidad de tropas rusas por vía marítima o aérea para llegar a tierra a la región de Centroamérica por parte de Rusia y de China a esa región, no le veo mucho sentido. Yo lo que sí le veo sentido es que van a reforzar a sus aliados, sobre todo a Cuba, sobre todo a Venezuela, para tener control de esa región. Y lo que sí podría haber es una... donde sí podría haber presencia tanto aérea como marítima por parte de Rusia y de China, principalmente de Rusia, sería en el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado anteriormente, Estados Unidos y Panamá controlan esa región, ese canal, es el acceso para conectar el Pacífico con el Atlántico y conectar Centroamérica con América del Sur. Entonces, sí podría haber una fuerte, un fuerte conflicto tanto aéreo como marítimo en en el canal de Panamá, y ese conflicto podría ocasionar podría causar muchos desastres, podría causar muchos daños materiales. Mucha gente podría ser que vive cercana a esa zona del canal de Panamá. Si no tiene cuidado, si permanece cerca de ese lugar, podría, podría morir. Por lo tanto, lo mejor que podría hacer la gente que vive en esa zona en caso de que se suscite una tercera guerra mundial es mantenerse alejado de esa zona. Yo sé que muchas gentes que viven cerca del canal de Panamá pues tienen casas, tienen trabajo,
pero vale la pena arriesgar la vida solamente por aferrarse a los bienes materiales. Pues no, como yo ya les había dicho, Estados Unidos y Panamá van a tratar de defender a capa y espada esa región, y países como Rusia, China, Venezuela, por querer, eh, con refuerzos de Cuba y de Nicaragua, van a querer apoderarse de ese canal, de esa región, y pueden ocasionar muchos destrozos. Incluso hay la posibilidad de que en un momento dado va a llegar, va a llegar un momento dado en donde la guerra se estanque, en donde, en donde China, Rusia van a intentar, incluso avanzar hacia el norte, pero no les va a ser nada fácil, porque les digo, está la selva en Panamá, y la selva es muy inaccesible a Rusia, a, a China, a Venezuela. Podría pasarles lo que les ocurrió a Estados Unidos cuando intentó invadir Vietnam. Eh, Estados Unidos se introdujo a la selva vietnamita, y su campaña de ocupación en esa región fue un completo desastre. Eh, a final de cuentas, Vietnam tenía conocimiento sobre la selva, estaba en su propio terreno, en su propio dominio, y pues Estados Unidos, bueno, pudo haber ocupado finalmente Vietnam, pero eh, a costa de haber hecho una inversión tan tremenda que pudo haber afectado seriamente la economía de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se vio obligado a retirarse de esa zona. Aparte, Vietnam pues había recibido ayuda tanto de China como de Rusia. Por eso la campaña de Estados Unidos de invadir y ocupar Vietnam fue para acabar con el comunismo que había en esa región en ese entonces, pues fue un fracaso rotundo. Esa campaña fue un fracaso rotundo, y algo similar podría pasarle a Rusia, a China, al tratar y bueno, si se le, con ayuda de Venezuela y posiblemente de Ecuador, al intentar adentrarse a la selva en Panamá, pues podría ser una empresa destinada al fracaso, un fracaso rotundo para Rusia, para China, para Venezuela, para Ecuador. Intentar adentrarse a la selva para avanzar por Centroamérica y ayudar finalmente a Cuba, ¿no? A tener control de la región de Centroamérica. No tanto para adentrarse a México y poder llegar finalmente a Estados Unidos. O sea, no le veo sentido, sí, por vía terrestre no le veo sentido hacer hacer ese plan de invasión y de ocupación. Así que, por supuesto que va a haber mayor presencia de Rusia y de China en el canal de Panamá. Van a intentar apoderarse de esa región comercial, pero como les digo, va a llegar un momento a donde no van a poder avanzar, la guerra se va a estancar. eh, Estados Unidos trata de que Rusia y China se introduzcan en la selva panameña, y podrían darle una medicina de su propio chocolate a Rusia y a China, y podría ser una empresa destinada al fracaso. Es decir, al no poder avanzar ninguno de los dos bandos en el canal de Panamá, eh, seguramente Estados Unidos y Panamá podrían tenderle una trampa a Rusia, a China y a Venezuela, para que se adentren
en la selva panameña. Y como se los vuelvo a repetir, si acaso llegan a Costa Rica, pero igual Costa Rica tiene selva y las selvas suelen ser muy inaccesibles. Así que al adentrarse a la selva, Rusia y China caen en una trampa y esa guerra se puede estancar rotundamente. Así que Rusia y China podrían nuevamente regresar al canal de Panamá. Eh, Podrían llegar a controlar esa zona, pero al retirarse Estados Unidos y Panamá, y van a intentar finalmente tener control de esa región para poder reforzar sus tropas, ya sea para avanzar al Atlántico o al Pacífico o viceversa. Y ahí existe la posibilidad de que Estados Unidos, con tal de que Rusia y China no tengan control sobre el canal de Panamá, podrían bombardear el canal de Panamá y dejar inaccesible esa zona, es decir, inaccesible de tránsito marítimo. El canal de Panamá marítimamente podría quedar inaccesible si es bombardeado. Por lo tanto, las personas que viven en esa región deben de tener cuidado y no aferrarse a sus casas o a sus trabajos eh, y terminen perdiendo la vida por aferrarse a los bienes materiales. Si es necesario evacuar porque el conflicto bélico se intensifique, eh, podría intensificarse. Bueno, si sucede eso, pues antes de que pase toda esa todo ese conflicto, pues lo mejor es evacuar, lo mejor es no verse envuelto. Los civiles no deben verse envueltos por ese conflicto. Amigos, ese es mi punto de vista sobre Panamá. Vamos a continuar en este momento con Nicaragua. Voy a hacer una pequeña pausa, no voy a detener este video. Voy por tantita agua y enseguida regreso. Continuamos. Bien, ya estamos aquí de vuelta. Les pido una disculpa por esta pausa que tuve que hacer. Bien, eh, vamos a continuar. Vamos a continuar con el análisis que hizo la culata para el país de Nicaragua, que pensamos yo y la culata, después de haber platicado al respecto, que en caso de que se suscite, bueno, en caso de que suceda una tercera guerra mundial, eh, en la región de Centroamérica, Nicaragua podría ser un país clave para tener el control de la región de Centroamérica. Centroamérica pues es un país rico en recursos, así que ¿por qué? Bueno, eso ya lo voy a hablar más adelante porque tengo que hacer yo un análisis general para la región de Centroamérica. Así que
Sin más preámbulos, les voy a leer lo que me compartió la culata sobre Nicaragua. Este fue su punto de vista que me dio la culata. Así que bueno, sobre Nicaragua les comparto la siguiente información y dice lo siguiente. Nicaragua, punto número 1. Al principio, Nicaragua, al igual que muchos países, se mantiene alejado del conflicto. No quiere intervenir, no quiere saber nada al respecto. Pero cuando el conflicto comienza a llegar a la región y finalmente a Nicaragua, este se ve obligado a tomar una decisión. Este país se ve obligado a tomar una decisión. Surgen movimientos civiles para derrocar al gobierno en turno y las revueltas solamente traen muerte, enfermedades, hambre y desolación. El intento por derrocar al gobierno en turno es fallido. Punto número 2. Un pequeño sector de la población que vive en Nicaragua pide ayuda a Estados Unidos, pero lo único que reciben son promesas. Luego, estos desertores, entre comillas, son capturados por los que gobiernan dicha nación. Un gran número de civiles trata de huir, algunos hacia el sur, otros hacia el norte. Punto número 3. Luego, Cuba y sus aliados, principalmente Venezuela, llegan a ese país. Y los que gobiernan Nicaragua los reciben. Es decir, no hay resistencia. Ellos los reciben. Esto genera una alianza. Nicaragua coopera con algunas tropas. Perdón, moví el micrófono. Nicaragua coopera con algunas tropas, pero hay más servilismo hacia Rusia. Y Nicaragua es ocupada para recibir más tropas y armamento. Llega a Cuba y Nicaragua es utilizada como puente y país receptor con la finalidad de tener más control sobre la región de Centroamérica y posteriormente emprender un avance hacia el norte. Bueno, yo ahí sí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es el punto de vista de la culata, así que continúo leyendo. Nicaragua se da cuenta del error de esa alianza y trata de deslindarse, pero es demasiado tarde. Ahora no le queda de otra que esperar a tener una oportunidad. Punto número 5. Después de la alianza, al principio todo marcha bien. Nicaragua provee a sus aliados, Rusia, Cuba y Venezuela, y Rusia se encarga de proveer y fortalecer a Nicaragua para tener control sobre esa región. Y al principio hay un poco de estabilidad, porque su aliado, es decir, Rusia, es fuerte y avanza hacia el norte y avanza hacia todos los frentes, pero luego llega la resistencia por parte de Estados Unidos, llegan posteriormente los bombardeos desde el cielo y
su aliado comienza a perder fuerza, comienza a perder poderío. Punto número 6. Nicaragua comete el error de subestimar el conflicto en el mundo, creyendo que éste no llegará a sus puertas. Ese exceso de confianza le traerá consecuencias. Punto número 7. Esa alianza con Rusia y la intervención de Cuba trae, re, trae represiones severas en el país. Punto número 8. Cautela por parte de Nicaragua para no rebelarse con sus aliados, es decir, habla de Rusia, habla de China, habla de Cuba, habla de Venezuela, que son más fuertes. Luego le traerá al menos al principio cierta protección. Bueno, ya habíamos hablado de esa protección en el punto número 5 o 6. Punto número 9. Cuando la guerra se estanque, Rusia y Cuba van perdiendo poder. Todo parece llevar al borde de la destrucción. Sin embargo, Nicaragua se mantiene firme, resiste, pero al final se ve debilitado y diezmado. Y antes de llegar al borde de la destrucción, grandes olas azotan la región. Bueno, ya habíamos hablado sobre un posible impacto de un asteroide en el Atlántico. Bien, posible desenlace o posible futuro para Nicaragua. Punto número 1. Después del impacto llega la dictadura que se impone en el mundo. Nicaragua ya no puede contar con su aliado Rusia, que ha quedado debilitado. Rusia y Cuba pierden poder, se debilitan y comienzan a retroceder, pero los que están al servicio del tirano no dejan el poder y siguen ocasionando opresión y muerte. Nicaragua recibe ayuda. Después de un tiempo, Nicaragua recibe ayuda por parte de los países vecinos. Por ejemplo, menciona Guatemala, menciona El Salvador. Luego recibe un poco de ayuda de Estados Unidos, pero esta es mínima. Realmente los que comienzan a... Realmente esa liberación no viene de Estados Unidos, sino que viene de los países vecinos. Es decir, como los países de Centroamérica quedan solos, ya no reciben tanta ayuda por parte de Estados Unidos o de Rusia, se ven solos y agobiados por la dictadura, pero son ellos mismos los que se tienen que unir, es decir, los países de la región de Centroamérica, para poder liberarse de la dictadura mundial. Ok, continúo leyendo. Dice: comienzan a retroceder. Sus aliados de Nicaragua comienzan a retroceder. Pero los que están al servicio del tirano no dejan el poder y siguen ocasionando opresión y muerte. Nicaragua recibe ayuda de los países vecinos, de sus países vecinos. Posteriormente hacen una alianza y después se enfrentan a los ejércitos que ocupan esos países de Centroamérica. En principio no logran abatirlo hasta que llegan refuerzos de países del sur, de América del Sur,
De esta forma logran liberar a Centroamérica de los lacayos del tirano. Y punto número 2 y último. Al final, los ejércitos de América del Sur y Centroamérica se unen y avanzan todavía más hacia el norte. Se dirigen hacia Cuba. Algunos llegan a México. Y finalmente todos se dividen para avanzar hacia el norte. Algunos por cielo, otros por mar y otros por tierra, por el Atlántico y el Pacífico. Pero este avance finalmente llega a su fin y al último se suscita, se da, y al último se da un terremoto que sacude al mundo. Y ahí termina el análisis de la culata. Y bueno, mi análisis para Nicaragua es que, miren, todo esto que leí, bueno, todo esto que me compartió la culata y que yo les comparto a ustedes, perdón, eh, genera un poco de confusión porque primero se menciona Rusia junto con China, luego ya ven que mencionamos a Cuba. Mm, como yo ya se los había dicho, amigos, en algunas cosas concuerdo con la culata, concuerdo con lo del posible asteroide, con lo de un terremoto al final de esta posible dictadura mundial. Pero hay algo que quiero aclarar para que no haya confusión, porque este análisis es un poco confuso. ¿Confuso en qué sentido? Porque muchos se estarán preguntando en este momento, bueno, ¿quién es el que invade? ¿Quién es el que ocupa? Porque mencionas a primero mencionas a Rusia y a China, luego mencionas a Venezuela y a Ecuador, después mencionas a Cuba y no dejas en claro quién es el que ocupa, quién es el que interviene, quién es el que invade en la región de Centroamérica. Y quiero hacer esa aclaración. En el caso de, de Nicaragua, bueno, pues para dejar esto en claro, eh, yo alcanzo a visualizar que, que Cuba podría hacer una alianza con Nicaragua. Claro, todo esto aprobado y avalado por Rusia. China, yo veo en lo que es la región de Centroamérica, yo veo poca presencia por parte de China. Sí puede haber refuerzos, sí puede haber ayuda por parte de China, pero yo pienso que su poderío militar va a estar más concentrado a invadir lo que es el norte de México, el noroeste de México, pero principalmente la costa oeste de los Estados Unidos. Ahí sí se podría ver un poderío militar tremendo por parte de China en esa región de América del Norte. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Eh, Rusia, eh, la pregunta es, ¿Rusia podría invadir Centroamérica? Yo pienso que yo pienso que no. Yo pienso que esa invasión más bien la podrían realizar Cuba junto con Venezuela, pero obviamente con ayuda y refuerzos de Rusia, ¿verdad? No olvidemos al oso que fingió amor, al oso que fingió eh, mostrarse ante el mundo como un libertador
como un revolucionario. Entonces, por esa razón, a Rusia no le conviene tener una fuerte presencia en Centroamérica. De eso se van a ocupar posiblemente Cuba y Venezuela. Entonces lo que va a hacer Cuba, por ende, es tratar de reforzar en primera instancia y militarmente hablando a Cuba y a Venezuela, para que tanto Cuba como Venezuela tengan control de la región de Centroamérica y el norte de América del Sur. Y obviamente en su sueño expansionista, Venezuela, eh, ya con una presencia mayor de, de Rusia y China en América del Sur, querrán ocupar la región de América del Sur, como ya lo había mencionado en el video anterior. Pero bueno, toda esta empresa a final de cuentas va a estar destinada al fracaso. Por las razones que ya les había mencionado, un posible impacto de un asteroide en el Atlántico, eh, la llegada de la dictadura y del tirano al poder, una dictadura mundial, y bueno, todo eso va a frustrar las, los deseos expansionistas tanto de China como de Rusia. Lo que sí podremos ver, como ya se los había mencionado, eh, en Panamá es una importante presencia tanto de Rusia como de China, principalmente de Rusia, en el canal de Panamá. Pero solamente en esa zona porque, como se los había dicho, el canal de Panamá es una de tránsito, es una zona de tránsito muy importante. Es una zona de comercio muy importante. Y es una zona donde también militarmente pueden transportarse buques de guerra del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico en caso de una posible tercera guerra mundial, en caso de un posible conflicto militar a gran escala. Pero como les digo, de eso a que Rusia o China directamente quieran controlar la región de Centroamérica, lo veo difícil. Lo veo, lo veo difícil porque no les conviene. Eh, Se mostrarían directamente como unos invasores ya declarados y eh, eso haría que tuviesen menos aliados, les contrarrestaría poder y perderían el control de esa zona. Por eso tal vez pienso que sería más fácil para Rusia apoyar a Cuba y a Venezuela en la ocupación de la región tanto del norte de América del Sur como de la región de Centroamérica. Pero amigos, hablando respecto a Nicaragua, pues podría haber una alianza de Cuba y de Nicaragua y quizás en menor grado de Honduras para tener control de la región de Centroamérica. Así que para los que viven en Guatemala, para los que viven en El Salvador, eh, para los que viven en Belice, pues deben de tener cuidado porque Cuba con ayuda de Nicaragua y un poco de Venezuela sí podrían correr peligro de ser ocupados principalmente por Cuba y Nicaragua con ayuda obviamente de Rusia, China y Venezuela. Así que pues aquí termina mi análisis para la región, perdón, corrijo. Aquí termina mi análisis para Nicaragua y bueno,
Vamos a continuación a hacer un análisis general para la región de Centroamérica. Y va a comenzar primero la culata. Y ya después yo les comparto mi punto de vista. Pero bueno, ya prácticamente les dije gran parte, así que no voy a decir mucho al respecto sobre Centroamérica. Llevamos 1 hora 5 minutos del segundo video. Así que bueno, voy a leer lo que la culata me compartió. Voy a leerles lo que la culata me compartió sobre la región de Centroamérica en general. Este es un análisis general sobre la región de Centroamérica. Ok, y ahí les va lo que me compartió la culata. Centroamérica en general. Y dice lo siguiente. Centroamérica respira como si fuera una sola entidad en conjunto. Cada nación en Centroamérica se conecta entre sí porque tienen algo en común. El sistema que rige los gobiernos en turno en cada estado fallido está colapsando. Los gobiernos de dichas naciones han dado la espalda a su pueblo y, sin importar si son de derecha o izquierda, se niegan a ayudar y, por el contrario, reprimen para seguirse manteniendo en el poder y salvaguardar sus beneficios, sus intereses, sus privilegios, su opulencia, su bienestar y su seguridad. Estas guerras internas, estas luchas dentro de cada nación, civiles levantándose en contra de sus gobiernos fallidos, ya ha comenzado. Ya no hay nada que detenga esos golpes de Estado. Y bueno, así se va a dar. Y no hay otro camino más que la lucha por la libertad de los ciudadanos de Centroamérica. Es ahora o nunca. Continúo leyendo. Los gobiernos se han vuelto más ávaros, más rígidos, más tiranos. Por eso, y más tiranos. Por eso el cambio es necesario y la lucha es necesaria. Porque ningún otro país, ya sea Estados Unidos o Rusia, los va a liberar del opresor. Por tal razón, el miedo debe de desaparecer, la duda debe de desaparecer. Deben de tener confianza y la convicción en esa lucha que los llevará a la libertad. Antes de iniciar la lucha, deben esperar a que llegue el momento adecuado. Deben esperar a que llegue la señal para emprender la lucha. Y mientras la señal llega, debe de haber un sincero deseo y compromiso de vivir, de vivir siendo verdaderamente libres cuando la lucha haya terminado. Dejar a un lado el egoísmo. Debe de desaparecer el deseo de oprimir y esclavizar a sus semejantes. Solo así la libertad será auténtica. Bueno, esto último va para los últimos que se quedan a gobernar en estos países de Centroamérica, pero también obviamente para aquellos que luchen por la libertad, porque aquí, por lo que alcanzo de leer de lo que me compartió la culata, se ve como que algunos gobiernos eh, que gobiernen los países de Centroamérica van a ser derrocados. Entonces,
los que derroquen esos gobiernos y lleguen al poder, pues tienen que sincerarse, esa lucha tiene que ser sincera, eh, para no dejarse, eh, para no dejarse contaminar por el poder, por la corrupción, porque finalmente si se dejan seducir por el poder, por, por la avaricia, pues esos supuestos libertadores podrían convertirse nuevamente en tiranos, peor que los gobernantes que estaban en turno, y pues sería volver a lo mismo de siempre. Entonces, quienes luchen por la libertad, esa lucha tiene que ser verdadera, auténtica, para no caer en la avaricia, en la ambición y en la corrupción. Continúo leyendo. Después de la lucha, después del conflicto bélico entre naciones a nivel mundial, después del impacto, y después del impacto, finalmente aparecerá un líder carismático que será encantador y seductor. Y de ese líder se debe de desconfiar. Él hablará de paz, él hablará de orden. Cuan mayor razón más hay para desconfiar, porque engañará a muchos, seducirá a muchos, y habrá sufrimiento, perdición, persecución, persecuciones y muerte si se le sigue. Antes de que él llegue, debes de tomarle distancia, se refiere al dictador. Si apareces a su vista, él te encontrará, te alcanzará, te capturará y podría ejecutarte. Podría, bueno, ya lo dije. Posible desenlace, posible futuro. Dice así: las naciones en Centroamérica se reúnen para erradicar la dictadura. Tienen dificultades, por ello, tienen dificultades para liberarse. Y algo en el exterior sucede para hacer que les ayuda a liberarse. Dice, la liberación será muy difícil de conseguir, pero después de mucho sufrimiento, tras su liberación, el mundo es sacudido por un terremoto. La unión entre naciones de Centroamérica serán claves para la liberación. Bueno, aquí termina. No, falta algo. Dice, desde el sur de Centroamérica comienza la liberación. Luego reciben ayuda de algunos países de América del Sur, pero la liberación pero la liberación se dificulta. Sin embargo, tras largas batallas, algo en el exterior sucede para consumar el fin de un ciclo de esclavitud y corrupción y genocidio. Dice, grandes olas azotan al mundo. Centroamérica es golpeado por el mar, pero no se hunde. Al final hay sobrevivientes. Bueno, era lo que iba a mencionar, pero ya lo mencionó mi amiga la culata. Disculpen. Bueno, antes de terminar este segundo video,
que habla sobre Centroamérica y el Caribe, pues falta que yo les comparta mi punto de vista sobre la región de Centroamérica en general. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya llevamos 1 hora 15 minutos, ya esto se está extendiendo demasiado, así que voy a tratar de ser lo más breve y posible. Les voy a compartir, ya la culata les dio su punto de vista eh, sobre Centroamérica en general. Eh, yo no tengo nada más que agregar al respecto sobre la opinión de la culata, así que yo les voy a compartir mi punto de vista, mi opinión sobre lo que podría ocurrir en Centroamérica y qué podrían hacer los países, cómo reaccionarían los países de Centroamérica en caso de que se suscite, en caso de que suceda una posible tercera guerra mundial. Y mi opinión es la siguiente, miren, vamos a hacer este análisis por partes, porque hay unos puntos que no se mencionaron o si se mencionaron de una forma muy sutil y muy breve. Eh, y yo quiero hacer hincapié en esos puntos. Miren, ¿cómo se va a suscitar esto? Ahí le pregunta, ¿cómo podría comenzar? Porque una tercera guerra mundial pues no va a estallar así de la nada, ¿verdad? De un día para otro. No, hay un antecedente. Así que, ¿qué podría ocurrir en Centroamérica? Pues previa a una tercera guerra mundial, eh, lo preocupante son, miren, se los voy a mencionar por orden y lo más breve posible para no extenderme demasiado. Lo primero que podría ocurrir en la región de Centroamérica y el Caribe eh, son los desastres naturales. Previo al gran estallido, previo al conflicto bélico, eh, yo alcanzo a visualizar, eh, y obviamente no tengo visiones, ¿verdad? Es una visualización desde una perspectiva en donde yo trato de usar mi imaginación, trato de, ¿cómo podré decírselos? Bueno, eh, no tiene caso, no tiene caso extenderme demasiado para no desviarme tanto del tema. Lo que yo alcanzo a visualizar es que lo primero que podría ocurrir en la región de Centroamérica, previo al gran estallido, son desastres naturales eh, a gran escala. Ustedes saben, Centroamérica pues, no está exento de huracanes, de ciclones, de tormentas. Pues yo lo que quiero hacer hincapié es que estos desastres naturales, estos ciclones, estos huracanes, se van a ir intensificando a medida que transcurra el tiempo. ¿Cómo, cuándo va a ocurrir todo eso? ¿De qué forma? ¿De fresa, de piña o de limón? Nadie lo sabe. Eh, pero hay algo que ya está empezando a suceder. Y ya comenzó a suceder desde finales del siglo XX, desde finales de 1997 para ser exactos. Los desastres naturales, huracanes, incendios, terremotos, erupciones volcánicas se han ido intensificando poco a poco con el tiempo. Eh, Así que estos desastres naturales se van a ir intensificando a tal punto que pueden dejar
serios daños, graves daños, tanto a la región de Centroamérica y principalmente el Caribe. Ese va a ser el punto número uno, el primer factor o el primer suceso. El segundo suceso devastador que va a ocurrir es que todos esos desastres, todos esos desastres naturales traen como consecuencia la destrucción de las economías de dichos países, principalmente del Caribe. ¿Qué va a generar esto? Pues todos estos daños, todos estos desastres naturales, todos estos daños materiales va a ocasionar un declive en las economías de dichos países, tanto de Centroamérica como del Caribe. ¿Y qué va a generar estas crisis económicas? Pues conflictos sociales. Ese va a ser el tercer suceso. El cuarto, pues, va a traer consigo la rebelión de, de las masas, la rebelión de la población civil hacia sus gobiernos, que algunos tratarán de hacer algo, pero pues lo que van a hacer pues es prácticamente pues, poco o casi nada. Y algunos sí van a ser totalmente eh, negligentes, se van a enajenar totalmente y eso les va a molestar mucho a la población civil. Y eso, como les digo, va a generar revueltas, conflictos entre civiles contra la policía o conflictos civiles entre, o peor aún, ¿no? Conflictos civiles entre la población con el ejército. Y eso va a traer como consecuencia derrocamientos de líderes de gobiernos en turno, pero a consecuencia de ello pueden llegar al poder líderes o gobiernos todavía más opresores. A eso súmenle la escasez de agua, la escasez de alimentos, la escasez de la falta de empleo, que va a ser lo primero, luego la escasez de alimentos, la escasez de agua, va a empeorar las cosas más aún. Y por eso se los vuelvo a repetir, esos gobiernos negligentes, esos líderes tontos, van a caer, pero el problema es que van a llegar al poder, podrían llegar al poder gobernantes más nefastos, más opresores, que van a empezar a aprobar leyes donde donde exijan más impuestos, donde exijan más donde haya más restricción para la población civil. Y eso va a acarrear, corrijo, eso va a arrastrar a la población civil de esas regiones al borde del caos y al borde del estallido bélico. Puede de ahí surgir este el segundo suceso catastrófico que podría ocurrir, pues va a ser la escasez de alimentos. El quinto podría ser finalmente ya una guerra civil entre civiles contra los gobiernos en turno. Y eso pues va a ser lo peor, ¿no? Porque pueden llegar a darse después de eso, pues, asesinatos, eh, encarcelamientos, ejecuciones y, y pues nadie quiere eso, ¿verdad? Pero si no hacemos nada nosotros como población civil, pues
nos estamos dirigiendo a eso, mientras sigamos siendo negligentes, permisivos, dóciles, pues a eso nos van a llevar los gobiernos, a eso nos van a llevar los amos en el poder, y debemos tener cuidado con ello. Debemos de tener mucho cuidado con ello. Al llegar el toque de queda, al llegar, no, bueno, no es toque de queda, es al llegar la ley marcial en alguno de esos países o en muchos de esos países de Centroamérica y el Caribe, eh, muchos van a intentar escapar. Por ende se va a dar el tercer suceso eh, a gran escala eh, que va a ser la migración de, de gran cantidad de personas hacia otros países. Eh, Incluso se puede llegar a suscitar antes, o sea, antes de que comience las guerras civiles, antes de que comiencen la ley marcial en algunos países de Centroamérica y el Caribe. Y al establecerse la ley marcial, pues se van a suscitar las persecuciones, ¿verdad? Por parte de la policía o el ejército hacia la población civil, hacia la resistencia, hacia aquellos civiles que se resisten a las dictaduras, a la sublevación. Antes, en el momento y después, van a comenzar las migraciones a gran escala. Ya están empezando, ya están empezando, ya estamos viendo cómo civiles en el Caribe y en Centroamérica están emigrando a otros países. Incluso de Venezuela, ya comenzó eso en Venezuela. Podría llegar a ocurrir dentro de unos años, eso podría llegar a ocurrir en Ecuador y en aquellos países que caigan bajo una dictadura marxista, es, eh, o no necesariamente marxista, independientemente si es marxista, en aquellos gobiernos capitalistas, neoliberales. Igualmente, si la situación se sale de descontrol eh, y siguen gobernando esos gobiernos neoliberales o capitalistas, también pueden establecer una ley marcial y hacer persecuciones hacia la población civil. Eh, ya ha comenzado, bueno, todavía no hay obviamente ley marcial, no hay guerras civiles. Bueno, en Venezuela está al borde de una guerra civil, que no sabemos si vaya a ocurrir o no. Solamente el tiempo nos lo dirá. Pero ya están comenzando esas migraciones. En el Caribe pues tenemos a civiles tanto de Haití como de Cuba migrando a, a la Florida, a México, a algunos países de Centroamérica, principalmente Costa Rica, Panamá, o incluso América del Sur, eh, Brasil, etcétera. Por ejemplo, tenemos en América del Sur pues el caso de Venezuela, ¿verdad? Muchos venezolanos están emigrando a Argentina, algunos a Brasil, otros a Perú, eh, y principalmente pues a Chile y todavía más a Colombia, pues que es su país vecino de Venezuela. Eh, Se dice que, por ejemplo, en Colombia hay 1 millón de venezolanos refugiados en país colombiano, pero esa es la versión oficial, esa es la estadística oficial. En Colombia podría haber cerca de 2 o 3 millones de venezolanos refugiados en Colombia.
Eh, ha habido el caso de, por ejemplo, en Centroamérica, de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, principalmente de Honduras y Nicaragua, eh, haitianos emigrando a, pues algunos tratan de emigrar a sus países vecinos, El Salvador, Guatemala, pero principalmente tratan de emigrar a México y a Estados Unidos. Y bueno, ya los que llegan a México, pues se la ven todavía más difícil porque ya emigrar a Estados Unidos y con las reformas migratorias que está tratando de establecer el actual presidente Donald Trump, pues ya es prácticamente muy, pero muy difícil emigrar a Estados Unidos. Y todas estas migraciones que estamos viendo, amigos, es solamente el comienzo. Esto que estamos viendo actualmente en los noticieros, en internet, en la radio, en el periódico, en los medios de comunicación, es solamente el principio. Estas migraciones masivas no es nada a comparación de lo que se viene en los próximos años. Imagínense que los desastres naturales se van intensificando con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años. ¿Qué va a acarrear? Va a acarrear desastres naturales, va a acarrear desempleo, eh, escasez de alimentos, miseria, hambre y lo peor de todo, enfermedades, enfermedades que ya habían sido erradicadas hace décadas podrían volver y esas enfermedades pueden traer muerte y desolación a final de cuentas. Así que esas migraciones masivas se van a ir intensificando independientemente de si haya una tercera de si haya una tercera guerra mundial o no, El mundo está entrando a una etapa en donde los desastres naturales, como ya se los había dicho, van a ser mayores, se van a intensificar. Y al intensificarse, como se los había dicho, va a acarrear desempleo, escasez, conflictos entre civiles contra gobiernos y ejércitos y la policía. Eso va a acarrear finalmente hambre, enfermedades, muerte y desolación. Y bueno, pues antes, en el momento y después va a traer consigo migraciones a gran escala. Así que, por ejemplo, los que viven en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, podrían recibir una gran cantidad de refugiados. No quiero ni imaginarme cuántos refugiados podrían llegar en los próximos años. No quiero ni imaginármelo. Les digo, lo que estamos viendo ahorita no es nada a comparación de lo que va a venir en los próximos años. Eh, por ejemplo, a Estados Unidos, a México, no sabemos cuánta gente podría llegar de Centroamérica y el Caribe en los próximos años. Obviamente las fronteras en los países ya mencionados se van a reforzar, pero amigos, los muros ya nos han demostrado, la verdadera historia ya nos ha demostrado que los muros no sirven de mucho a la hora de detener una invasión o a la hora de detener migraciones masivas. No sirven de mucho. Un muro, antes de ser derribado, eh, es rodeado, es franqueado
es incluso se pueden construir túneles por debajo de la tierra y pasar a atravesar de una frontera a otra, de un país a otro, y el muro a final de cuentas solamente se queda de adorno. No sirvió de mucho el muro, no sirvió, pues solamente sirvió durante un tiempo, solamente podría servir un muro durante un tiempo, para detener una invasión o una migración a gran escala, eh, pero después no pasaría mucho tiempo para que esos muros se vuelvan obsoletos. Así que muchos dicen, no, pues hay que reforzar la vigilancia. Sí, pero se los vuelvo a repetir. Lo peor no ha llegado todavía. Cuando llegue, los muros y la vigilancia no van a servir de mucho o de nada. Así que prepárense, prepárense para lo que viene, prepárense porque si toda esa gente llega a refugiarse, pues habrá que ver la forma de cómo canalizar toda esa gran cantidad de gente que va a llegar. Yo creo que muchos de esos países, eh, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos van a tratar de regresar a sus países a parte de esa población, pero no van a poder hacer mucho al respecto. A final de cuentas, esas migrantes a gran escala van a llegar y pues habrá que ver la forma de cómo se va a canalizar a esos refugiados. Ya bien me había dicho un amigo que algún día el mundo se iba a revolver en razas, como le ha pasado a Estados Unidos, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver, pero ya a gran escala. Y yo sé que a muchos no les agrada eso, pero pues a mí no es que no me agrade ver llegar gente a mi país de otros países, ya sea de Centroamérica o del Caribe o de América del Sur. O imagínense en un dado caso ya más extremo, por ejemplo, si tú vives en América del Sur, si vives en Chile, en Argentina, Brasil, Colombia, imagínate ver llegar a tu país gente de refugiada por la guerra, gente de África o de Europa, que yo sé que pues hay que atravesar el gran océano, ¿no? El Atlántico, que muchos morirán en el camino, pero los que lleguen por vía aérea, por vía marítima, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a canalizar a toda esa cantidad de gente que va a llegar a América del Sur? Principalmente a América del Sur. ¿Cómo los van a refugiar? ¿Cómo los van a canalizar? Los van a querer deportar en primera instancia, pero cuando ya no se pueda hacer eso, ¿cómo le van a hacer para canalizarlos? Eso, pues ya lo tienen que ver ustedes. Y ya lo tenemos que ver nosotros los que vivimos aquí en el norte del continente. Incluso podrían llegar refugiados de Asia. Todos esos países que se vean envueltos en Asia, por ejemplo los que viven en Chile, en Perú, que viven del lado del Pacífico, podrían recibir incluso refugiados de Asia. ¿Han pensado en eso? Pues prepárense para todas las posibilidades porque algo podría llegar a ocurrir. Entonces, pues hay que estar atentos. Eso es en lo que respecta a las migraciones en masa. Cuando el conflicto bélico llegue, cuando la gran guerra se suscite, eh, posiblemente ya
parte de la población en esas regiones de Centroamérica y el Caribe haya haya varias regiones que ya hayan quedado desoladas por las razones que les he dicho, desastres naturales, eh, escasez de trabajo, escasez de alimentos, conflictos entre civiles contra gobiernos y ejército, etcétera. Tal vez para cuando ya surja un conflicto a gran escala, la región de Centroamérica y el Caribe, algunas regiones ya estén empezando a quedar despobladas. Ahora imagínense, en el momento en que ocurra ya el conflicto a gran escala, pues, eh, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, pues muchos van a tratar de... La migración va a ser mayor aún. Muchos van a tratar de emigrar al norte, otros al sur. Los del Caribe igualmente, a gran escala van a tratar de emigrar a Estados Unidos, a México, a Centroamérica, principalmente Costa Rica, Panamá. Y los que puedan, pues van a tratar de emigrar a Brasil, a Argentina, a Chile, a Colombia y a Perú. Una vez que suceda el conflicto a gran escala, en síntesis les comento que existe la posibilidad de que Cuba y Venezuela sean reforzados por China y por Rusia, principalmente Rusia, y sean estos países, principalmente Cuba y Venezuela, y en menor escala Nicaragua, Ecuador y Honduras, traten de tener control sobre la región de Centroamérica, el Caribe y el norte de América del Sur. Y obviamente pues, van a tratar de hacer una invasión expansionista, pero como se los vuelvo a repetir, todo eso puede llegar a frustrarse. Eso no quiere decir que, eh, cambiando de tema, eso no quiere decir, por otra parte, que Rusia y China no vayan a llegar a la región de Centroamérica y el Caribe. Pueden llegar, pero en menor escala. En menor escala. Yo pienso que Rusia y, y China, su prioridad sobre esa región va a ser que Cuba y Venezuela tengan control sobre esa región. ¿Por qué? Porque la misión principal tanto de Cuba como de China va a ser invadir finalmente Canadá y Estados Unidos. Así que Centroamérica es una ruta importante para acceder al norte del continente americano y al sur del continente americano. Muchos pensarán, no, es que Centroamérica y el Caribe son irrelevantes, no creo que ocurra nada allí. Yo no estaría tan seguro de ello. Yo no estaría tan seguro de ello. ¿Por qué? Porque Centroamérica y México son una ruta de conexión para acceder a Norteamérica y a América del Sur. Y quien tenga control de esa zona, tanto de Centroamérica como de México, pues tiene el acceso para acceder a Norteamérica y tiene el acceso para acceder a América del Sur. Y obviamente Estados Unidos, Canadá, Rusia y China van a querer tener control sobre esa región, tanto de México como de Centroamérica. Y, y por eso quieren reforzar a Cuba
y a Venezuela. Así que no me extrañaría en la región de Centroamérica una fuerte presencia de Cuba y de Venezuela, y en Centroamérica y en el norte de América del Sur. No me extrañaría una fuerte presencia de Cuba y de Venezuela juntos, obviamente con ayuda de Rusia y de China, reforzándolos con algunas tropas, reforzándolos con armamento, con vehículos de transporte, tanto aéreo como terrestre, para tener control sobre esa zona, tener control sobre el norte de América del Sur, tener control sobre el Caribe, tener control sobre México y bueno, finalmente tener control sobre Centroamérica, que es una región rica en recursos. Así que amigos, aquí termina mi análisis sobre Centroamérica en general. Así que Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Belice, mucho cuidado con la presencia cubana y venezolana en sus respectivos países, porque van a querer avanzar y van a querer tener control sobre esa región. Así que la clave para evitar esa posible invasión es que se unan. Y México también debería de considerar en ayudar, más no invadir, más no ocupar, sino ayudar a, a Guatemala, a El Salvador, a Belice, a Costa Rica y a Panamá para evitar que Rusia, China, eh, Cuba y Venezuela intenten invadir y ocupar esa región que es importante en el continente americano. Nada de que Centroamérica y el Caribe son irrelevantes en caso de que se suscite, en caso de que se dé una tercera guerra mundial. Con este análisis ya vimos la importancia de lo importante que es Centroamérica en esa región, en el continente americano, porque es una ruta de tránsito, es una ruta rica en recursos y pues la gente en Centroamérica tiene que tener cuidado. Así que amigos, aquí termina mi análisis para la región de Centroamérica con ayuda de la culata, por supuesto, de mi amiga. Y bueno, voy a terminar este segundo video y continúo con la segunda, perdón, corrijo, con la tercera y última parte de este video sobre el análisis de Centroamérica y el Caribe en una posible tercera guerra mundial. Así que bueno, nos vemos en el tercer y último video. Finalizo el video.